Buenas tardes, bienvenidos al 13º curso libre de astronomía que la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador viene ofreciendo desde hace algunos años. En esta ocasión el tema será el sistema solar. Serán 5 charlas, las charlas comienzan a las 6 de la tarde y duran aproximadamente 1 hora. Los temas que trataremos serán historia del sistema solar, luego un inventario del sistema solar. Con esto estaremos en condiciones de preguntarnos cómo se originó el sistema solar. Dedicaremos una charla especial hacia el Sol y finalmente hablaremos de los planetas y sus satélites naturales, esto es, sus lunas. Las preguntas, mándenlas al correo. En el momento adecuado nosotros las vamos a contestar. Sin más protocolo, comenzamos. El sistema solar. Desde la más remota antigüedad, la humanidad ha querido saber qué regularidad tienen los movimientos de los astros. Y este monumento que tenemos, que tiene más o menos 5.000 años, cuando comenzaron sus primeras construcciones, hasta 2.000 años las últimas construcciones, Stonehenge, es un observatorio astronómico de la edad primitiva. Este observatorio tiene una rueda de piedras y dependiendo del lugar de observación, junto con otras piedras, puede observar acontecimientos como este. La salida del sol en el solsticio del verano, la salida del sol en el solsticio del invierno. Aquí tenemos una foto del solsticio de verano. También en América se dieron estos aportes. Todos conocemos estas ruinas y particularmente este observatorio que se parece mucho a los observatorios modernos. Todos hemos oído de este acontecimiento fantástico que se da el día del equinoccio. Muchas personas llegan a verlo y en la medida que va pasando el día pareciera de que una serpiente va bajando. Y es un espectáculo de todos los años. Se prendió una cosa, se vio el cielo y pareciera que estaba en una bóveda. En la Edad Media se pensó que en esa bóveda, detrás de la bóveda, debería estar el mecanismo que lo mueve. Es un pensamiento muy interesante. Se está pensando que hay mecanismos que mueven el cielo. Todos los astros se ve que se mueven junto con la bóveda celeste. Pareciera que están pegados a la bóveda celeste. Menos algunos que presentan un movimiento relativo a las estrellas fijas. Por ejemplo, este planeta, según lo voy observando varios meses, va caminando respecto a las estrellas fijas, pero hace una cosa extraordinaria. De repente se regresa, vuelve a ir hacia adelante. Y por esa razón a estas estrellas les llamaron vagabundas. Las vagabundas, si incluimos al Sol y la Luna, que también son vagabundos, son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. El Sol y la Luna son 7. Estos eran los 7 astros que conocía en la antigüedad. Esos 7 astros le dieron nombre a nuestros días de la semana. El lunes a la Luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo al Sol. En español, por influencia del cristianismo, se llama el Día del Señor, Dominus, pero en inglés todavía mantiene el nombre Sunday, el Día del Sol. Errante o vagabundo se dice planeta en griego. Entonces los planetas son vagabundos del cielo.
Los primeros astrónomos comenzaron a notar que existe un movimiento de la bóveda y las estrellas fijas en el hemisferio norte, que es de este al oeste. A ese lo vamos a llamar movimiento diurno, así le llamaron ellos. Entonces salen por el este las estrellas en la medida que transcurre la noche y se ponen al otro lado. Salen y se ponen. Algunas que están cerca del polo norte, para nosotros que vivimos en el hemisferio norte, simplemente se ve que dan vuelta alrededor del polo norte. Y eso es lo que vemos. Obviamente que aquí está acelerado el movimiento. Eso es son muchas horas, son prácticamente las 12 horas de la noche. Pero se ve que las estrellas están pegadas a esa bóveda y se mueven. Y algunas, decíamos, simplemente se ve que dan vuelta alrededor del polo norte. Eso pues lo observaron pues los antiguos. Y como hemos dicho, pensaron en la bóveda celeste. Los babilonios observaron que los vagabundos repiten sus posiciones relativas después de varios días. Por ejemplo, Júpiter repite sus posiciones 399 días después. Las configuraciones que vieron los babilonios son la conjunción inferior, está en la Tierra, el planeta y el Sol. La conjunción superior, la Tierra, el Sol, el planeta. La oposición, el planeta, la Tierra, el Sol. Esta es muy fácil de observar. Si nosotros nos ponemos a ver en la noche, observen, si estamos exactamente aquí, estaríamos a medianoche. Y a medianoche veríamos a este planeta en el cenit. Obviamente, si estamos un poquito por otro lado, no lo vamos a ver en el cenit, pero va a pasar por el meridiano del lugar, ¿no? Y por ejemplo, Júpiter, que acaba de estar, todavía lo pueden ver en la noche. Si ustedes se preguntan, el día que Júpiter estuvo en el meridiano del lugar, 399 días después volverá a estar en el meridiano de nuestro país. Entonces determinaron el tiempo en que requería un vagabundo para regresar a su misma configuración. Pero además dijeron, ¿y cuánto tiempo se tarda para que vuelva a estar en la misma posición, pero que las estrellas del fondo sean las mismas? El periodo, por ejemplo, sinódico, así se llama el periodo en que se repiten las configuraciones, para Marte es de 780 días. Observaron que en 22 periodos sinódicos, o sea, en 47 años, Marte volvía a la misma configuración y con las mismas estrellas de fondo. Los periodos sinódicos, como vamos a ver más adelante, sirvieron para calcular algo que ya es moderno, el periodo sideral. El periodo sinódico es cada cuánto se repite una configuración. Sea en el caso de la luna, cuántas veces se repite la luna llena o la luna nueva. El periodo sidéreo es cuánto tiempo se tarda este planeta en dar la vuelta alrededor del Sol. Esto ya es moderno, digamos así. Pero este dato sirvió para calcular esto, como vamos a ver más adelante. Esto lo vamos a ver cuando estemos viendo dentro de poco cuál fue el aporte de Copérnico. Y veremos un caso muy interesante por lo que nos toca. El dato de repetición para la Luna es de 18 años, 11 días y 1/3. Este 1/3 hace que no se vea en el mismo lugar del planeta. La Tierra gira 1/3 de vuelta. Entonces se repiten, por ejemplo, los eclipses, 18 años, 11 días y 1/3. Si yo conozco los eclipses de 19 años, puedo predecir los eclipses del futuro. Y así hicieron los antiguos, cosa que maravillaba a los pueblos que tenían poco conocimiento del movimiento del sistema solar y les parecía que eran magos, ¿va? Por ejemplo, si sabemos que el Sol, el 3 de octubre de 2005, tuvo un eclipse, si nosotros sumamos los 18 años más los 11 días,
vamos a obtener que el 14 de octubre de 2023 habrá un eclipse. El periodo este de repetición de los eclipses del Sol y la Luna le llamaron los babilonios Saros. Y veamos ese eclipse solar que va a haber el 14 de octubre del 2023. Va a ser un eclipse anular. Los eclipses anulares son así. La Luna está tan lejos en ese momento que no alcanza a tapar por completo al Sol y se le mira la orillita. ¿Por qué es interesante ese eclipse? Aquí tenemos el eclipse. La parte oscura grande es donde el eclipse será parcial. La parte del centro es donde el eclipse será total. Entonces, ¿por qué es interesante? Observemos el eclipse total. Ese eclipse total va a pasar por Centroamérica, se va a ver en Honduras, Nicaragua y Panamá, ¿va? A la gente que son aficionadas a los eclipses pueden irse preparando. Esperemos que ese tiempo ya no haya pandemia. Observen otra vez, pasa por Honduras, Nicaragua, Panamá. Ahí se va a ver el eclipse total anular, el 14 de octubre del 23. ¿Cómo se predijo eso? Por los conocimientos que nos legaron los babilonios. Otro aspecto que legaron las culturas antiguas, todas las culturas, sucedió que empezaron a ver figuras en el cielo con las estrellas. A estas figuras en el cielo le llamaron constelaciones. Observaron además que el Sol pasa por ciertas constelaciones. Por ejemplo, veamos aquí, este es lo que se mira en el cielo. ¿Qué vieron algunos antiguos? Vamos a referirnos a los griegos y babilonios. Bueno, unieron las estrellas principales y vieron al león de Nemea, el que derrotó a Hércules. Veamos este otro. Aquí hay esta estrella famosa, Betelgeuse. ¿Qué es lo que vieron? Vieron aquí, dijeron, hasta un escudo. Aquí está la cabeza. Vieron a Orión. Y así se llaman esas estrellas, esas constelaciones, ¿va? Betelgeuse, como digo, esta estrella es importante porque se supone que va a explotar. Si es que no ha explotado todavía. Si explotó, todavía no ha llegado la información acá. Está aproximadamente 500 años luz de distancia. Si ya explotó hace rato, va a ser un espectáculo ver esa estrella aún de día. Bueno, decíamos, se vio que el Sol pasa por estas constelaciones. Por ejemplo, en Libra está pasando en octubre, en enero está pasando por Capricornio, en febrero está pasando por Acuario. Y empezaron a ver cosas como esta. Desde hace 2600 años se cree que los vagabundos que también pasan por la zona zodiacal influyen sobre la vida de las personas, sobre su salud, sobre el amor, sobre su suerte. Esta creencia es llamada astrología y es una creencia tradicional muy arraigada entre el público. Casi toda la gente sabe cuál es su signo zodiacal. Sin embargo, hay discusiones interesantes como la siguiente. Como eso se fijó 300 años antes de Cristo, en ese momento Acuario iba del 20 de enero al 18 de febrero. Géminis, por ejemplo, va del 21 de mayo al 21 de junio. Eso era 300 años antes de Cristo, que el Sol va pasando por esas constelaciones. Hoy ya no es así. Acuario está pasando del 21 de febrero al 18 de marzo. Eso es una cosa que había que preguntarse por qué. Y ya vamos a dar la respuesta. Pero todavía hay otro problema más. Sucede de que, según como plantearon los mayas, son 13 constelaciones y no 12. La constelación nueva es Ofiuco o Serpentario. Pero además, el Sol
no se tarda al mismo tiempo en cada constelación, porque unas constelaciones son más largas, otras están como de pie, digámosle así, y son más angostas. Entonces, así está la situación en la actualidad. El Sol pasa del 19 de abril al 14 de mayo por Aries. Dura 25 días en esa constelación. Tauro, del 14 de mayo al 21 de junio, dura 38 días. Géminis, del 21 de junio al 21 de julio, dura 30 días. Observen que el que menos dura es Escorpión, del 21 de noviembre al 30 de noviembre, solo 9 días. Un Ofiuco dura 18 días. Y la que más dura es, quiero ver, 44, ¿va? Virgo. Es la constelación que... Pero todavía hay un detalle de una sutileza, llamémosle así, ¿eh? Al mediodía, más o menos, del 27 de marzo, el Sol, un pedacito del Sol, pasa, digamos, de esa hora sobre la constelación de Cetus, es la ballena, ¿no? Entonces tiene una parte en Piscis y un pedacito del Sol atraviesa en sí la constelación de la ballena de Cetus. Alguna gente se jacta y dice, yo tengo dos signos, soy Piscis y soy Cetus. Bueno, ustedes saben que los astrólogos tienen alguna posición con respecto a esto, pero les cuento para que vean, posiblemente algunos van a querer darse cuenta de que si fuera así, de que por donde el Sol va pasando eso determina su signo, pues ya les cambió algo. Entonces, ¿a qué se debe eso? A que la Tierra, como este trompito que he puesto acá, además de estar girando sobre su eje, también tiene este movimiento que se llama precesión. La Tierra tiene precesión. Eso hace que el polo de la Tierra apunta a diferentes constelaciones según ha ido pasando el tiempo. Por ejemplo, Dubán, allá 3000 años antes de Cristo, en la época de esplendor de los egipcios, era la estrella polar, Dubán, de la constelación de Dragón. Hoy es la colita de la Osa Menor, la polar. Entonces va cambiando la estrella polar porque ese movimiento va apuntando a diferentes lugares del cielo. Y todavía más una sutileza. No se cierra así como está aquí cabal y esto se debe a que el sistema solar también se va moviendo, dando vuelta alrededor de nuestra galaxia. Todo esto van a ser elementos que nos van a servir para ir construyendo la idea de cómo es el sistema solar. Además, se han observado cosas extrañas, llamémosle así, ¿eh? Se miran cosas en el cielo como este. ¿Serán del sistema solar? ¿Qué son? Por otro lado, se han encontrado en la Tierra estos grandes cráteres. ¿Qué serán? Bueno, se supone que objetos chocaron contra la Tierra y producen estos cráteres. El cráter Barringer está en Arizona y tiene más de 1 kilómetro de largo. Un objeto chocó pues con la Tierra. Todo esto nos va dando elementos para que construyamos nuestra idea del sistema solar. Y empecemos con los aportes ya más modernos, aunque todavía de la antigüedad no. Los griegos fueron los primeros en pasar de la simple observación y la predicción a tratar de dar una explicación. Empiezan a haber ya explicaciones. ¿Por qué los griegos hacen eso? Porque los griegos fueron los que tuvieron la primera ciencia, formalmente hablando, que existió en la historia, la matemática. Y observemos lo siguiente, las antiguas referencias astronómicas ya aparecen con los poetas de Homero y Hesíodo, allá por 800 años antes de Cristo. Por ejemplo, dice Hesíodo en el Trabajo de los Días, con aquel dulce viento Ulises divino desplegó su velamen, sentado rigió con destreza el timón, no bajaba a sus ojos el sueño, velaba a las Pléyades, vuelto al boyero de ocaso tardío y a la osa, a que otros dan el nombre del carro, y que gira sin dejar su lugar en el acecho de Orión, solo ella de entre todos los astros no baja a bañarse en el océano.
la divina entre las diosas Calipso, dejó dicho a Ulises que arrumbase llevándose siempre a su izquierda. Entonces aquí en este poema antiquísimo ya aparece el uso que le daban los navegantes a las constelaciones, ¿eh? Y también nos dice que la Osa Mayor no baja al océano. Habíamos visto ya eso en la esfera celeste, ¿no? Un siglo después de Síodo, en la ciudad de Mileto, hoy Mileto queda en Turquía, apareció un famoso trío de astrónomos. El primero fue Tales, predijo un eclipse que logró parar una guerra. Tales fue el primero que explicó las fases de la luna, explicando que era el sol el que iluminaba la luna. Y ahí estaba implícito la idea de que la Tierra era una esfera ya, ¿eh? Otro astrónomo de ese tiempo, alumno de Tales, fue Anaximandro, y este empieza a dar una idea de que la Tierra es como un cilindro que está flotando libremente en el espacio. El Sol, dice la Luna, son estrellas, son esferas huecas que tienen un montón de agujeritos por donde sale la luz que tienen al interior, o de alguna manera. Anaxímedes, otro de los tres que estamos hablando, piensa ya que las estrellas fijas son como clavitos que están en una bóveda cristalina. Esta es la primera vez que aparece ya más claramente la idea de la esfera celeste. Pitágoras, además del teorema de Pitágoras que todos conocen, también empezaron otra cosa importantísima. Empezaron a crear modelos de cómo era el sistema solar. Y nos dieron una cosa muy interesante. La Tierra no está estacionaria. Se mueve alrededor de un fuego central que no es visible. Se tarda 24 horas en dar esa vuelta. Este es el modelo de Pitágoras. Aquí está el fuego central. Aquí está la Tierra. ¿Y por qué no lo vemos el fuego central? Porque hay una contratierra que se mueve justo para ir tapando siempre este fuego central. La Luna, el Sol también dan vuelta alrededor del fuego central. Observemos que empiezan a aparecer ideas que nos van a ir acercando a una imagen del sistema solar como lo concebimos hoy. Eudocio se planteó el problema siguiente: ¿y cómo explicamos este movimiento? Habíamos dicho que los vagabundos, además de moverse con respecto a las estrellas fijas, algunos vagabundos hacen esto: van hacia el este y de repente se regresan hacia el oeste y vuelven a ir otra vez al este. Esto se llama movimiento retrógrado, ¿no? Eudocio empezó a pensar, a querer explicar esto y dijo: miren, es que los planetas se mueven en un sistema de engranajes de un montón de esferas, ¿eh? Y precisamente moviendo estos engranajes, dijo, se puede explicar esto. Nos saltamos muchos astrónomos importantes y llegamos hasta Aristóteles, que nos va a aportar dos ideas importantes y que van a construir un obstáculo en cierto momento. Primero, dijo, de sus aportes, no los únicos, ¿no? El movimiento celeste debe ser circular, porque el círculo es la curva perfecta y los movimientos del cielo tienen que ser perfectos. Otro aporte: los cuerpos celestes son esferas, incluyendo la Tierra. La Tierra es una esfera. Y dijo una prueba: miren, dijo, si la Tierra fuera plana, cuando se dé el eclipse, sabiendo con la explicación que había dado Tales, pues, que la luna se ve iluminada por el sol, en los eclipses así sería la sombra de la Tierra. Y no es así, es así. Otra prueba, dijo, los objetos caen hacia el centro de la Tierra. Si la Tierra no fuera esférica, veríamos caerlos con ángulo con respecto al suelo, mientras que siendo esférica siempre caen en forma vertical. Como vemos, pues, Aristóteles, que fue el mayor pensador del mundo antiguo, el Magister Dixit, lo dijo el maestro, se debe a él.
y lo que había dicho Aristóteles no se ponía en duda. Así van a pasar 1500 años prácticamente hasta que se pusieron en duda. Otra idea de los griegos: todas las cosas estaban formadas de 4 elementos: de tierra, de aire, fuego y agua. Muchos pensadores griegos contribuyeron a esto. Esto también va a ser importante para otras ramas de la ciencia, ¿no? Pero veamos cuál era la idea del movimiento por los griegos. Dijo, originalmente todo estuvo así, ordenado. La tierra estaba en el centro, arriba estaba el agua, luego estaba el aire y luego estaba el fuego. Llegó el caos, todo se revolvió. Y cuando se terminó el caos, apareció la tierra como la conocemos. Pero las cosas quieren regresar a su lugar natural. Por eso, cuando yo tengo una roca y la suelto, se va hacia abajo, porque el lugar natural era el centro. Y todos los objetos sólidos caen hacia el centro. ¿Qué pasa con el agua? Bueno, el agua también estaba alrededor del centro. Cuando yo suelto agua, también se va hacia abajo, porque quiere ponerse alrededor del otro. ¿Qué pasa con el aire? Pues el aire va para arriba. Y el fuego también, cuando enciendo una llama, veo que va hacia arriba. Entonces, esta era una explicación de los griegos del movimiento, el movimiento de las cosas por los lugares naturales. Para resumir, el cosmos era una esfera vasta, pero finita. Estaba la Tierra en el centro y al final estaban las estrellas fijas, que también dijo el primer motor que mueve todo, la fuente original de todos los movimientos del universo. Entonces estaba pues la Luna, la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, luego pues las estrellas fijas y de ahí nada. También planteó Aristóteles que había una división. Los cuerpos celestes estaban hechos de algo diferente, porque no cumplían con las reglas que se estaban viendo. A esa se le llamó la quinta esencia. Entonces, objetos terrestres y objetos celestes son diferentes, estos construidos de algo diferente, ¿no? Estas ideas también van a ser unas ideas que va a costar romperlas, pero finalmente Galileo, Newton van a romper con eso. Aquí tengo un dibujo de los libros viejos. Está la Tierra, la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, hasta las estrellas fijas, ¿va? Y están los signos zodiacales allí. Bueno, continuemos. Aristarco de Samos se le ocurrió, aplicando la matemática, ya Euclides había escrito su famoso libro Los Elementos, y se le ocurre a Aristarco cómo calcular, y dijo lo siguiente: bueno, la Luna se ve en un ángulo de medio grado, y hizo un estimado 3/8 de diámetro, visto en cuánto se tardaba la Luna desde que entra aquí en un eclipse, dentro que entra a la oscuridad, a la penumbra, a la umbra, perdón, hasta que sale acá, ¿eh? Entonces, haciendo ese cálculo, llegó a que era 3/8 del diámetro de la Tierra. Y apareció una fórmula fantástica de ese tiempo. El diámetro angular, o sea, el medio grado, es igual a 206.265 por el diámetro lineal, que es lo que ya acabamos de estimar con la sombra, entre la distancia, que es la que quiero calcular.
206.265 es el número de segundos de arco que hay en un radián. Bueno, Hiparco implementa el método y llega a la conclusión de que la Luna está a 59 radios terrestres. Un cálculo impresionante. Hoy que se han hecho las medidas con la tecnología moderna, se sabe que es 60 radios terrestres prácticamente. O sea, un dato muy bueno que hicieron los griegos. Aristarco, inspirado por lo que ha hecho Hiparco, se le ocurre cómo medir la distancia al Sol. Y hizo lo siguiente: como ya conozco la distancia de la Tierra a la Luna, y si yo pudiera medir este ángulo por medio de trigonometría, puedo medir esta distancia. Esta sería la hipotenusa. Ahora, ¿cuándo debe ser esto? Cuando tengo cabal luna, un cuarto de luna iluminado. Entonces, la mitad del iluminado yo le miro aquí la mitad, ¿va? Entonces en ese momento hay 90 grados, entonces tengo un triángulo en el cual yo puedo aplicar trigonometría y hacer los cálculos. Pero lo más importante de todo esto es lo siguiente: Aristarco obtuvo que estaba a 19 veces más lejos que la Luna, pero a nivel de diámetro angular tienen el mismo diámetro angular, se miran del mismo tamaño la Luna y el Sol, de medio grado. Entonces dijo: el Sol es inmenso comparado con la Tierra, y no puede ser que el objeto grandote dé vuelta alrededor del pequeñito, sino que debe ser al revés. El objeto pequeñito, que en este caso es la Tierra, tiene que estar dando vuelta alrededor del Sol. Entonces aparece ya una primera idea de heliocentrismo, ¿eh? Muy importante este aporte que quedó en el olvido, ¿eh? Otro aporte importante lo dio Eratóstenes. Eratóstenes observó lo siguiente: trabajaba en Alejandría él, ¿eh? Observó que en Ciene, esta ciudad no se llama Ciene, se llama Ausán ahora, cierto día del año en un pozo daba luz hasta el fondo del pozo. Dijo: está en el cenit. Y ese mismo día del año en Alejandría una torre producía sombra. Entonces, el siguiente año mandó a un estudiante a verificar de qué era el día que estaba dando en el cenit, y con otros estudiantes midió el tamaño de la sombra y calcularon este ángulo, y era 7 grados 12 minutos. Y dijo: este mismo ángulo es el que está formando Ciene y Alejandría con el centro de la Tierra. Y como yo sé que el arco es igual al radio por el ángulo en radianes obviamente, hizo el cálculo y le salió que eran 5.000 estadios el tamaño del radio de la Tierra. Uno dice: estadios, sí, así se medían los estadios. Y el gran problema es que habían dos tipos de estadios, uno más grande y otro más pequeñito. Se ha hecho la observación y se dice que el radio que calculan fueron 39.780 estadios. Traducido a los valores, tomando el estadio igual a 160 metros, da 6.366 kilómetros. Muy, muy aproximado del valor que medimos en la actualidad. Si ustedes investigan van a ver que para medir esta distancia le prestaron tropas del ejército, y los soldados muy entrenados daban pasos muy regulares y contaron el número de pasos y así midieron esa distancia. Pero hoy ya tenemos otra idea. La Tierra, además de esférica, sabemos de qué tamaño es. Hiparco también tuvo otro gran aporte, ¿no? En su época apareció una estrella nueva que no estaba en el cielo antes, y fue tan brillante que se podía ver a simple vista, aún de día.
Entonces, eso lo motivó a hacer un catálogo de estrellas, porque dijo, esa estrella no estaba antes allí. Hizo un catálogo de estrellas y logró crear, introducir en su catálogo 850 estrellas, ¿no? Cuando termina su catálogo, se le ocurre ir a ver qué habían hecho los antiguos, ¿no? Y encontró que, por ejemplo, la estrella Spica, que había sido reportada por otros sabios griegos 170 años atrás, no estaba en el mismo lugar, se había movido 2 grados. Entonces empezó a verificar las otras estrellas y encontró que todas las estrellas se habían movido casi 2 grados. Entonces llegó a la conclusión de que los equinoccios se estaban desplazando sobre la eclíptica. Y nos llega a decir, existe la precesión, fíjense, aquello que ya habíamos hablado de la precesión con el horóscopo. Él estimó que eran 28,000 años el tiempo que se tarda en darle una vuelta completa a la Tierra, ¿no? Después se estimó que eran 26,000 años y hoy con los datos modernos se dice que son 25,776 años. La precesión de los equinoccios, ¿no? Realmente es la Tierra la que tiene un movimiento de precesión. Yo sé cómo se ha ido construyendo las ideas para pensar en el sistema solar. Vamos construyendo históricamente muchos aportes de toda la humanidad. Y llegamos a Claudio Ptolomeo, trabajó en Alejandría del 127 al 151 después de Cristo. Es el último gran astrónomo de la antigüedad. A él se debe un modelo que duró 1500 años en servicio. El modelo geocéntrico de Ptolomeo. Él escribió una obra que se llama La sintaxis matemática, uno le llamaron composición matemática, pero quienes rescataron después de la quema de la biblioteca Alejandría muchas de las obras clásicas fueron los árabes, y los árabes le llamaban Al-Mayesti. Decían, el más grande libro escrito, decían ellos. Y así lo conocieron los europeos del Renacimiento, porque los árabes se los mostraron. Almagesto se llama así, ¿vale? Pero era la composición matemática o la sintaxis matemática. ¿Qué existe en ese libro? Existe el modelo que construye Ptolomeo para explicar el movimiento de los planetas. Dice, la Tierra es geocéntrico, la Tierra está en el centro, y los planetas no solo están dando vuelta alrededor de la Tierra en un círculo, sino que tienen otro círculo en el cual dan vuelta. Y entonces hacen esto, y con esto se explica, decíamos, el movimiento retrógrado, ¿no? Pero además lo complicó para poder dar con precisión la posición de las estrellas, de los planetas en particular. Digo, la Tierra exactamente no está en el centro, ¿no? Está a una distancia de otro punto que vamos a llamar ecuante. Epiciclo le vamos a llamar a esto. Entonces, así queda el modelo de Ptolomeo. La Tierra, la Luna da vuelta alrededor de la Tierra, Mercurio da vuelta también alrededor de la Tierra. Mercurio sí tiene epiciclo, Venus tiene epiciclo, el Sol y la Luna no tienen epiciclo. Pero además, están Venus y Mercurio, van girando siempre siguiendo al Sol de tal manera que nunca se alejan, porque eso era parte de la observación que se tenía. Siempre Venus se mira cerca del Sol, lo mismo Mercurio, al amanecer o al atardecer, ¿eh? Los otros planetas, Marte tiene epiciclo, Júpiter tiene epiciclo y Saturno tiene epiciclo. Decíamos que eran todos los vagabundos que conocía la antigüedad, ¿va? Y este es el modelo de Ptolomeo que va a durar hasta que en 1550 Copérnico va a plantear
el modelo heliocéntrico. Entonces, los datos del modelo de Ptolomeo, la Tierra está en el centro. Los planetas tienen dos movimientos circulares. Uno es el círculo pequeñito, el epiciclo. La Tierra no está en el mero centro. La trayectoria se llama el deferente. Entonces la Tierra está a una diferencia del centro a otro punto que se llama ecuante. Venus y Mercurio, como señalé, se mueven de tal manera que siempre están cercanos al Sol, ¿va? Entonces ese modelo va a permanecer, dijimos, cerca de 1500 años prácticamente. Fue adoptado por la Iglesia y empezó a haber problemas con los que discutían si habían otras alternativas. Bueno, miremos algo de América Latina, de nuestros pueblos. Muy poco. Los mayas tenían un sistema numérico en base 20. Como ya dije, tenían 13 constelaciones zodiacales y no 12. Tenían un calendario muy complejo, conocían muy profundamente el movimiento de Venus. También podían predecir eclipses. Sus números eran así: el 0, el 1 es un puntito, el 2 es 2 puntitos, el 3 es 3 puntitos, el 4 es 4 puntitos, el 5 es una rayita, el 6 es una rayita y un puntito, 7, 8, 9, el 10 son 2 rayitas, 2 rayitas y un puntito es el 11, 12, 13, 14, el 15 son 3 rayitas, hasta llegar al 19. El 19 es el último número de una sola cifra, ¿eh? Todos estos son de una sola cifra, así como nosotros del 0 hasta el 9 son de una sola cifra. Para ellos del 0 hasta el 19 eran de una sola cifra. Y aquí puse, por ejemplo, esto lo pueden buscar en internet. Los amigos de Guatemala tienen un programa para calcular la fecha en maya. Y puse la fecha de este día, ¿verdad? 13 del 11, aquí yo me equivoqué, 13 del 9, no puse la fecha correcta. Entonces dice aquí que es 10, 11, 12, 13. 13, y este signo significa Bactún, que significa 400 años. 13 Bactún, 5, 6, 7, 8, 9 Tún. Bueno, este es el Catún 0. Catún, este es el Bactún, 0 Tún, 9 Tún, que significa año, 0 Winal, el mes 0, y aquí dice 15, 16, 17, 18, 19, Kin, el día 19, y estos dos datos que son del calendario de la fecha corta, el 13 Cahuac y 17 Kev. Y además hay otro símbolo que normalmente todavía no se ha encontrado qué significado astronómico tiene. Los mayas hablaban del Señor de la Noche, el que rige el movimiento de esta noche. Entonces aquí tengo un número de 2 cifras, una de 20 y 12 de a 1, son 20 más 12, 32, ¿va? Bueno, tal vez de los mayas nos interesa pues el hecho de que mucho de su conocimiento fue destruido por los conquistadores. Ustedes saben que el presidente de México está pidiendo que pidan disculpas por haber hecho tanto daño. Y sobrevivieron 4 códices, posiblemente sean más, pero 4 códices están reconocidos que sobrevivieron, están en Europa. Y todos tienen que ver con astronomía, ¿eh? Hay otros, por ejemplo, el que regaló el Papa otra vez que México estableció relaciones en el 95 con ellos, regresó un códice biológico. Entonces el códice de París es el que tiene el dato de las 13 constelaciones zodiacales. Hay otro códice que dice cómo calcularon el periodo sinódico de la luna, que significa un experimento de 32 años. Los árabes
conservaron las obras clásicas de los griegos, como ya vimos, el Almagesto, pero hicieron también observatorios, empiezan a hacer observatorios y empiezan a introducir instrumentos para medir la posición de los astros. Ya había comenzado en Alejandría con la última fase de los griegos, ¿eh? Como herencia tenemos que muchos nombres de las estrellas son de origen árabe, como Betelgeuse, Aldebarán, Altair, Algol. También los árabes fundaron universidades y observatorios en Toledo, España, Bagdad, Damasco, El Cairo, Samarcanda. En Damasco había una que posiblemente fue de las primeras universidades, que era la Casa de la Sabiduría, y construyeron catálogos estelares, ¿no? La Edad Media siguen fundando universidades precisamente a semejanza o experiencia de lo que habían hecho los árabes, y empiezan a traducir al latín los clásicos y lo hacen a partir de los árabes, porque los árabes ya lo tienen en árabe, ¿eh? Y de ahí lo pasan al latín, ¿no? Aparece una idea también interesantísima. Nicole Oresme empieza a decir, bueno, el movimiento diurno se puede explicar de dos maneras. O la bóveda celeste se mueve hacia el oeste, o la Tierra gira hacia el este. Esta es una idea fundamental, ¿eh?, que va a contribuir mucho a lo que va a plantear Copérnico. Se desarrollan tablas astronómicas porque al revisar lo de Ptolomeo ya está desajustado. En esto fue importante un rey español, Alfonso el Sabio. Bacon, un filósofo trascendente también, llega a plantear que la experimentación es la manera más segura de adquirir conocimiento. Está cambiando el mundo, ¿verdad? Aparece Copérnico. Copérnico tenía vínculos muy estrechos con la religión. Su pariente era sacerdote y él era administrador de una iglesia. Él no era estrictamente un sacerdote, pero era una persona muy vinculada a la iglesia. Eso hizo que él no quisiera publicar su trabajo y lo publica prácticamente a presión de sus alumnos, cuando ya está muy enfermo, a punto de morir prácticamente, y publica, antes de morir, le llevan la obra que se llamó De la revolución de las órbitas celestiales. La palabra revolución solo significaba vuelta, así como sus padres o sus abuelos, la gente mayor, debe recordar que habían discos de acetato que decía de 33 RPM, revoluciones por minuto. Este es de 45 RPM, 45 revoluciones por minuto. Revolución solo significaba vuelta, pero a partir de la obra de Copérnico va a significar un cambio en la manera de ver el mundo, y por eso se habla ahora de revolucionario, ¿no? ¿En qué consistía el modelo de Copérnico? Siguiendo a Aristóteles, las órbitas de los planetas son círculos. Segunda tesis, la Tierra gira sobre su eje y además se traslada alrededor del Sol. La Tierra pues da vuelta alrededor del Sol y además gira sobre su eje, lo que produce el movimiento diurno, como habían planteado ya en la antigüedad algunos. Tercero, el movimiento anual del Sol contra el fondo de las estrellas es causado por el movimiento orbital de la Tierra. Aquello que vimos que el Sol pasaba por las constelaciones, se debe a que la Tierra, visto desde la Tierra, pareciera que el Sol va pasando por ahí, ¿va? Como hizo la hipótesis de movimientos circulares, necesitó siempre, para dar precisión, meter epiciclos. Y el tiempo que el planeta necesita para dar una órbita completa alrededor del Sol se llama período orbital o período sideral, ¿va? Y así es el modelo de Copérnico. Este es Copérnico. Y dice, miren, la Tierra es la que está dando vuelta alrededor del Sol. Entonces yo veo que en noviembre pareciera que está en Libra, pero en enero parece que está en Sagitario. Visto desde la Tierra,
el Sol parece que va pasando por esas constelaciones. Y hay una explicación diferente de que el Sol no se está moviendo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el movimiento retrógrado? Bueno, es muy simple. Es como cuando vamos en un carro y el coche que va a este lado tiene más velocidad que el que va a la orilla. Entonces, llega el momento en que cuando lo voy sobrepasando, pareciera que va para atrás, ¿eh? Visto desde mi carro, el otro carro lo veo hacia atrás. Una vez lo sobrepasé, vuelvo a ver que ahí viene para adelante. Pero en el momento en que lo sobrepaso, lo veo que va hacia atrás, ¿va? Es un movimiento aparente, ¿sí? Observe pues que el modelo de Copérnico resuelve varios problemas. ¿Por qué se mira el Sol que pasa por las constelaciones? ¿Cómo se explica el movimiento retrógrado? Además, logró hacer lo siguiente Copérnico. Miren, dijo, yo puedo calcular el periodo sideral. Va a ser, el periodo sideral es igual al periodo de la Tierra menos el periodo sinódico del planeta. Esto es para los planetas que están más allá de la Tierra y estos los planetas que están más cerca del Sol, o sea, para Mercurio y para Venus. ¿Cuánto se tarda la Tierra? 365 días. ¿Cuánto se tardaba Júpiter? Dijimos 399, ¿eh? Si yo hago esa operación, me va a salir cuánto tiempo se tarda Júpiter en dar la vuelta alrededor del Sol, ¿no? Lo mismo puede ser para Marte, para todos. Puse una tablita donde estaban los periodos sinódicos y los periodos siderales calculados, ¿no? Entonces, ya los resultados de Copérnico. Los periodos siderales están en un cuarto de año para Mercurio hasta 30 años para Saturno. Define la unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol. Concluye que los planetas están ordenados según la velocidad promedio. Ve que los planetas inferiores, la máxima que les miro yo, distancia que se separan del Sol, máxima elongación, ocurre cuando hay 90 grados entre el planeta, el Sol y la Tierra. También midiendo ese ángulo, tal como había hecho un griego, se puede calcular la distancia. Hoy ya en términos de unidades astronómicas, por ejemplo, la elongación máxima de Venus es 47 grados, estamos muy cerca de ese valor en estos días. Ustedes pueden ver a Venus, anda ahí por 46 grados, estaba cerca de su elongación máxima, se puede ver en la tarde, ¿no? Entonces nos da, al hacer el cálculo, nos da 0.72 unidades astronómicas a la distancia que está Venus del Sol, ¿va? Entonces este es el cálculo, ¿no? Esta es la unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol. Cuando el planeta, en el caso Venus, hace un ángulo de 90 grados, mido este y es 47 visto de la Tierra, ¿va? El que estamos diciendo aquí. Y nos da al hacer el cálculo de esta distancia 0.72 unidades astronómicas. Ahora, esta es la unidad astronómica, la distancia entre la Tierra al Sol. Esa va a ser la regla con la que voy a medir pues las distancias Mercurio, Venus, Júpiter, etc. Aquí vamos a tener un pequeño problema. Digo un pequeño problema por el hecho de que la tecnología que había en su tiempo. Si yo estoy viendo esta estrella que está relativamente cerca, la miro en julio, debo de verla con respecto a las estrellas que están más lejos acá. Pero en enero la voy a ver por acá. Voy a ver que se mueve. Esto se llama paralaje. El paralaje tiene que ver con esto. Observen lo siguiente. Ustedes pueden hacerlo poniendo su dedo a la altura de su brazo. Cierran un ojo y van a ver que el dedo como que se mueve al verlo con el otro ojo. Entonces voy a estar viendo que el movimiento de ese, en este caso del lápiz, lo veo en esta dirección, porque en esta dirección mira, que es lo mismo que está pasando ahí, ¿va? El paralaje. ¿Por qué digo que existió un pequeño problema? Bueno, por lo siguiente, Tycho Brahe
no se pronuncia así, pero sí lo leemos, ¿va? Tycho Brahe fue el más grande observador antes de la era telescópica. Construyó equipo para poder medir con gran precisión. Pasó 20 años prácticamente con un estimado de unas 5 a 10 veces en todos los 20 años que falló de estar observando el cielo. El rey de Dinamarca le había construido un palacio que era observatorio en una isla. Y él rechazó el paralaje estelar. Él podía medirse hasta minutos de arco y siendo el mejor observador de su época, no pudo medir paralaje y dijo, no está bueno, ese modelo no está bueno porque no existe el paralaje, no lo puedo medir. Quizás una de las cosas, de los acontecimientos que suceden en la vida, en 1597 se trasladó a Praga y allí conoció a Kepler. Kepler se hizo ayudante de él. Cuando muere, la familia se pelea por el palacio y Kepler pregunta, y todo este montón de papeles que ha dejado el maestro, ¿qué hago? Bótenlos, dijo. Entonces él se llevó todos los papeles, que eran 20 años de observación astronómica continua, y con eso Kepler va a hacer sus aportes. Entonces llega Tycho a plantear un modelo así. Dice, mire, el Sol y la Luna dan vuelta alrededor de la Tierra, pero los otros planetas sí dan vuelta alrededor del Sol. Tiene un sistema híbrido. Él dice, mire, la Luna y el Sol dan vuelta alrededor de la Tierra, pero los otros planetas sí dan vuelta alrededor del Sol. Bueno, estos son los equipos que él construía, enormes transportadores, pero con eso solo podía medir hasta minutos de arco. Kepler, como dije, se lleva toda la información de Tycho y con eso descubre las 3 leyes del movimiento de los planetas. Primera ley, los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol está en uno de sus focos. Ya no es como dijo Aristóteles, ¿no? Segundo, el radio vector que va desde el Sol al planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Y tercero, el cuadrado del período orbital de un planeta es proporcional a su distancia promedio elevada al cubo. Este último va a permitir calcular la masa siempre que yo tenga un objeto dando vuelta alrededor de otro, conozco la distancia en la que da vuelta y conozco el tiempo en que se tarda en dar la vuelta, y el efecto es debido a la gravedad, puedo calcular la masa del objeto central. Esta es la segunda ley de Kepler. Si esto es un planeta que lo hace en un mes y esto lo hace en un mes, esta área es igual a esta área. O esta área es igual a esta área, como tengo señalado acá. El planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Este es una elipse, tiene 2 focos. Este es un foco, aquí por aquí debe estar el otro foco. El foco donde está el Sol se llama, y cuando pasa el planeta se le llama que está por el perihelio, o sea, por cerca del Sol. Y cuando pasa cerca del otro foco decimos que está pasando por el afelio, el foco donde no está el Sol, ¿va? Perihelio, el foco donde está el Sol. Afelio, el foco donde no está el Sol. Observemos que también cuando pasa por el foco donde no está el Sol va despacio. Cuando pasa por el foco que está el Sol va bien rápido. Nuestro planeta está pasando aproximadamente el 4 de enero por este punto. Bueno, aparece Galileo, que va a hacer muchas cosas. Es el padre de la física. Es el padre de la astronomía moderna. A Galileo le llega la noticia de que en Holanda han aparecido un juguete que permite ver, que acerca las cosas al ver por el instrumento, y se ocupa como un juego para niños, porque yo puedo ver a los niños que están allá, a las casas que están allá, las veo cerca. Entonces a Galileo se le ocurre perfeccionar ese aparato
perfecciona el telescopio y decide ver el cielo con el telescopio. Logra un telescopio de 60 aumentos y empieza a explorar el cielo. Ve la Vía Láctea y mira que no es de leche, sino que son un montón de estrellas. Mira la luna que tiene cráteres. Su telescopio se lo presenta al monarca y le dice: mire, este puede servir para proteger el país. Si usted lo pone en una torre en el puerto, puede ver cuando un barco se acerca, y si es un barco de guerra, prepararse para la guerra. Entonces le parece mucho al grado tal que Galileo es el primero que le dicen: le vamos a pagar un salario para que investigue, no tiene obligación de dar clase. Galileo es el primer investigador pagado, ¿eh? Y estos son dibujos de Galileo. Así mira la luna. Descubre las manchas, que el sol tiene manchas, con lo cual pudo darse cuenta que el sol está rotando y determinó el periodo en que el sol da vuelta. Descubre también que Júpiter tiene 4 satélites alrededor, ¿eh? Y sus nombres son Io, Calisto, Ganímedes y Europa. Él empieza a defender con sus resultados la teoría de Copérnico. Por ejemplo, bueno, este es el dibujo de Galileo que está en sus libros de las manchas solares. Publica, después de estar observando durante muchas noches, un pequeño folletito que le llamó El Mensajero de los Astros, Sidereus Nuncius, que se considera el primer boletín científico de la época moderna, y sostiene las teorías de Copérnico. Obviamente en esta pintura se puede ver la actitud. Este clérigo sí está interesado, este no cree. Dice Galileo: miren, acabamos de ver a Venus, y Venus tiene fases, ¿eh? Y la única manera de explicar las fases de Venus es que Venus está dando vueltas a los del Sol, ¿eh? Cuando está aquí es Venus lleno, cuando está aquí es Venus nuevo, creciente y menguante, ¿eh? Y llegamos a Isaac Newton. Primera aporte de Newton, las leyes del movimiento. Y además dice: las leyes naturales que gobiernan el movimiento en la Tierra y las que gobiernan los cuerpos celestes son las mismas. Entonces no era como decía Aristóteles, son las mismas sustancias de las que componen los objetos celestes y cumplen las mismas leyes científicas que descubre Newton de la física, ¿no? Newton es considerado el científico más grande de todos los tiempos, ¿eh? Fue matemático, creó el cálculo diferencial y trabajó en muchas ramas de la física, ¿no? Va a ser importante para la astronomía el hecho que descubre que un prisma descompone la luz blanca en colores. Esto va a ser un instrumento importantísimo para el desarrollo de la astronomía en el futuro, ¿no? Empieza también a discutir sobre qué es la luz. Él cree que la luz son partículas. Y también empieza a hablar de la teoría del origen de las estrellas. Aquí están las teorías del conocimiento, la luz, y algo muy importante: va a construir un nuevo telescopio. A diferencia de los telescopios que existían en ese tiempo, él va a construir un telescopio de espejo. Y el segundo aporte fundamental para el desarrollo de la astronomía va a ser la ley de la gravitación universal. Con las ecuaciones del movimiento y la ley de gravitación universal, Newton puede predecir todas las leyes de Kepler y las amplía. Dice
no necesariamente la órbita es elíptica, puede ser hipérbola y puede ser parábola. Hay movimientos que solo pasan cerca del Sol y se van al infinito, son hipérbola. Los que tienen cierta energía total negativa son elípticos. Entonces empieza a dar los fundamentos científicos para ver los aportes que se han tenido en el pasado, ¿no? Y decíamos, esto que parece, ahora a algunas personas le puede parecer intrascendente, este fue el telescopio que hizo Newton, el montaje se llama montaje de Newton. Aquí hay un espejo, aquí está el ocular. Los telescopios modernos de la astronomía son de espejos, ¿eh? Pero curiosamente en su época a Newton lo consideraron científico por haber construido un nuevo telescopio. No entendieron en su época la trascendencia de las leyes de Newton, pero sí les pareció que era un genio por haber construido un nuevo tipo de telescopio. Bueno, hasta aquí vamos a llegar y los invitamos para que el siguiente martes estamos con el inventario del sistema solar. Hoy tenemos ya suficientes elementos como para construir el inventario del sistema solar. Eso va a incluir una gran cantidad de aportes que particularmente la NASA, la Agencia Espacial Europea, los telescopios que están en desierto chileno nos aportan. Bien, los esperamos y cuídense todos. Saludos.